Hola a todos mis espíritus errantes, aquí el narrador errante de nuevo, trayéndoles una historia que, aunque repetida, ya que como dije por cosas de YouTube voy a tener que reeditar un poco las historias, está aquí de nuevo. Pero este proceso será extremadamente rápido ya que planeo hacerlo en muy poco tiempo. Es decir, que todas las historias las voy a ir arreglando de golpe. Así que ya saben, sin más que decir, comencemos con esta maravillosa historia del universo de Harry Potter. El link al portal del Primordial, también conocido como usuario de Wattpad, creador de esta historia, estará llamado Mendo Zenin, estará en la descripción de todos los capítulos de esta maravillosa historia, la cual me ha permitido adaptar a formato de video, haciéndole mis cambios. Sin más que decir, comencé. Ojo, aclaro que ninguna de las imágenes utilizadas en la creación de este video son de mi creación. Todas poseen su original creador y las imágenes solo fueron utilizadas para representar escenas de la historia y hacer de este no solo un proyecto de audio sino también visual, y a su vez facilitar los comentarios y el análisis literario que se presentarán al final, ya que este es un canal que fomenta y apoya la escritura creativa. Sin más que decir, disfruten de la historia. Capítulo 1. El poder de la intención. 31 de julio de 1990. Número 4 de Private Drive. Harry James Potter tenía un rostro delgado, un poco más alto de lo que debería ser a su edad, pelo negro y ojos verdes brillantes y finalmente una pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un rayo. En su apariencia no se notaba nada más a pesar de que en el pasado había empleado gafas. El niño era en apariencia al menos el ser más inofensivo que uno podría encontrar, alguien que a simple vista no era más que un niño de 10 años completamente inocente al mundo y sin rencor alguno. Sin embargo, si veías la vida que llevaba dentro de la casa de los Dursley, esa opinión cambiaría rápidamente. Al fijarse en la relación que llevaba con sus parientes podías quedar desconcertado, esto debido al obvio temor, casi rozando en terror, que sus parientes sentían por él. Ninguno de ellos se atrevía a llevarle la contraria y trataban de evitarlo a toda costa, pero las pocas veces que interactuaban se podía ver la mirada de pánico puro que sentían, todo por la simple acción de mantener con él una conversación. Todo esto podría ser algo simplemente incomprensible, ya que ninguna persona que lo viera podría adivinar la razón de aquel comportamiento. Todo eso, sin embargo, sería bastante claro si se retrocedía en el tiempo ligeramente. Los eventos acontecidos el 31 de julio de 1988 y días posteriores fueron los causantes, y si una persona pudiera saber de ellos podrían tener distintas reacciones. Algunos estarían fascinados, otros serían indiferentes, algunos alegres, enojados, molestos, sorprendidos, pero la mayoría estarían aterrados luego de repasar todos los meses posteriores a los acontecimientos desencadenantes. Ese simple pensamiento provocaba una ligera sonrisa en el rostro del heredero de los Potter, mientras se dirigía fuera de su vecindario en una dirección que se volvió bastante frecuente para él. Mientras se encaminaba hacia su destino, Harry recordaba los acontecimientos iniciales de lo que desencadenaría más tarde tal relación con sus tíos. Escena retrospectiva. 31 de julio de 1988. Harry Potter se encontraba en la segunda habitación de Dudley observando detenidamente un tanque de vidrio donde se alojaba la nueva mascota, o más bien el nuevo capricho de su primo Dudley. La mascota en cuestión era una pitón de roca india extremadamente grande incluso para su especie, midiendo en cuestión 10 metros en lugar de los 9 máximos que se suponía que podía alcanzar la especie, además de, a pesar de que se supone debería carecer de veneno, este espécimen en cuestión poseía 2 colmillos extremadamente venenosos, motivo por el cual los vendedores no querían venderla como mascota, sino que llevarla a un refugio de animales, decisión que cambió finalmente por el doble de paga de lo que costaría cualquier otro ejemplar de la especie, debido a que, a pesar de que a sus tíos no les traía buena vibra aquella pitón, estuvieron dispuestos a tolerarla por las aparentes ganas de su hijo de tenerla en su habitación. Aproximadamente aquella compra se había realizado hace un mes, el día 30 de junio de ese mismo año, convirtiéndose en uno de sus muchos regalos de cumpleaños, y siendo olvidado incluso más rápido que el resto de los mismos. Debido a eso último, Harry se había visto en la obligación de cuidar a la serpiente por orden de sus tíos, para que ésta siguiera viva el día que Dudley se interesara en ella o simplemente decidieran venderla. ¿Lo notaron?
algo no debería estar aquí. En los próximos minutos dejé un objeto que no debió estar en una de las escenas, que no va acorde con la narración. El primero en dejar en la caja de comentarios cuál es ese objeto y el minuto exacto donde está, será el que decida la trama del próximo fanfic. El joven mago había sentido algo de lástima por el animal, ya que, a pesar de que él lo cuidara, su comida era mínima, pues los Dursley no querían gastar de más en un animal tan poco interesante. Harry cuidaba de la serpiente y a cambio de ello lo dejaron quedarse en la segunda habitación de Dudley. Todo este tiempo había provocado en Harry una considerable cantidad de rencor a sus parientes. No solo lo molestaban a él y el resto de seres humanos, sino también a los animales. El niño simplemente suspiró y se le escapó un ligero murmuro. «Es molesto, ¿verdad?», habló Harry al aire sin esperar respuesta, motivo por el cual se exaltó cuando escuchó «Lo es». Harry al escuchar la respuesta movió la cabeza rápidamente de donde provino la voz hasta que finalmente volvió a escuchar. «Ese inmundo humano es realmente molesto». Harry escuchó esto y pensó «humano», dándose cuenta que quien lo dijo no debería de serlo, por lo que volteó hacia la serpiente, quien le dio un leve asentimiento en señal de que había sido él quien había hablado. Ante eso último, Harry, confundido, solo atinó a cuestionar: «¿Puedes entenderme?». «Claro que puedo, al fin y al cabo, tú eres un hablante», mencionó la serpiente en un siseo profundo, muy seguro de sus palabras. Además parecía ligeramente ofendido de que Harry cuestionara su capacidad de entender su propio lenguaje. «¿Cómo que un hablante? ¿A qué te refieres?», cuestionó Harry aún más confundido que antes. «¿Cómo que un hablante?». Él sabía hablar, y hasta donde sabía eso no venía con la habilidad de hablar con los reptiles incluido en el paquete. ¿Acaso no lo sabías, joven mago? Algunos de tu especie son capaces de hablar con nosotras las serpientes. Esa simple oración fue suficiente para generar incluso más dudas en el joven Potter, pues hasta hace unos segundos no sabía que existía la magia, cosa que usualmente se le haría disparatada, de no ser porque estaba hablando con una serpiente en ese momento, y solamente atinó a preguntar: «¿Mago?». La voz del niño mostraba confusión y emoción por igual, confusión al no entender ni comprender cómo el hecho de que fuera un mago se le había pasado por alto, y emoción porque de él poseer magia podría protegerse de los demás, podría protegerse de sus parientes y, quién sabe, incluso quizás darle su merecido escarmiento por cómo lo habían tratado por años. «Por lo que veo no sabes de la magia, pero, aunque te sea difícil de creer, tú eres un mago bastante especial. De hecho, si es que tu cicatriz en la frente es un indicativo de ello, ¿o me equivoco, Harry Potter?», mencionó la serpiente con sorpresa en su voz al caer en cuenta de la cicatriz del chico, cicatriz que indicaba una sola cosa: estaba enfrente de Harry Potter. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Harry realmente exaltado, puesto que, ¿cómo era posible que la serpiente supiera su nombre, si este en la casa nunca se mencionaba, sino que siempre se referían a él con algún calificativo como niño, muchacho, o cuando sus tíos estaban molestos, fenómeno? La verdadera pregunta es, ¿cómo no conocerte? En el mundo de los magos eres famoso, básicamente una leyenda, por presuntamente derrotar al mago tenebroso más terrible y poderoso de todos los tiempos, siendo tú apenas un bebé incapaz de valerte por ti mismo, mencionó la serpiente algo desconcertada acerca de que el niño desconociera siquiera que era alguien tan conocido. Ante las palabras de la serpiente, Harry se encontraba totalmente impactado, con muchas preguntas en su cabeza, pero antes de poder formular cualquiera de ellas, la serpiente volvió a hablar. «Puede ser algo difícil de creer para alguien que se ve creció con muggles, así que te propongo lo siguiente: sácame de aquí y sígueme y te mostraré la veracidad de mis palabras». Harry aceptó debido a la inmensa curiosidad que sentía al respecto, además de que se encontraba solo en casa, y sus tíos no podrían reclamar de la limpieza pues ya había terminado toda la casa. Harry con cuidado sacó a la serpiente de su prisión transparente y la colocó en el piso. Apenas dicha acción fue concretada, la serpiente empezó a arrastrarse por el suelo mientras guiaba el camino. El niño y la serpiente avanzaron, siempre con la dificultad de tratar de que una serpiente de 10 metros de largo pasara desapercibida. Aún así, se consiguió cuando llegaron a un local llamado Caldero Chorreante, y más específicamente a un pequeño patio amurallado con un cubo de basura. Antes de que Harry preguntara algo, la serpiente le indicó que tocara un ladrillo en específico de la pared detrás del caldero chorreante, lo que propició que la pared se transforma primero en un pequeño agujero, que luego forma un gran arco dando paso a lo que la serpiente llamó como Callejón Diagon. El Callejón Diagon era un callejón mágico empedrado, y por lo que se podía ver una zona comercial con muchísimas tiendas de diversos artículos que Harry no supo reconocer inmediatamente en su totalidad, siéndole desconocida la utilidad de muchas de esas cosas, siendo tiendas de artículos tan diversos como tiendas de túnicas, tiendas que vendían telescopios e instrumentos de plata extraños que Harry nunca había visto antes,
ventanas apiladas con barriles de bazo de murciélago y ojos de anguila. Pilas tambaleantes de libros de hechizos, plumas y rollos de pergamino, botellas de pociones, mapas de la luna y un largo etcétera. Fin de escena retrospectiva. Harry volvió a la realidad cuando por fin llegó a su destino dentro del Londres mágico, una sucursal del ahora conjunto de tiendas Borgin y Burkes, franquicia expandida debido a las diversas inversiones monetarias que Harry había decidido realizar en dicha franquicia. En cuestión, la tienda era una librería de libros peligrosos, una tienda que era de la predilección del joven mago por los conocimientos tan diversos que podría adquirir de ellos. Harry entró a la tienda de manera lenta, mientras que preparaba su varita por debajo de su manga a modo de precaución en caso de cualquier incidente debido al área en donde se encontraba. Uno podría preguntarse, ¿cómo teniendo 10 años podía tener una varita? Eso se remonta de nuevo a 1988, un recuerdo verdaderamente bello para el usuario de la varita. Escena retrospectiva. Harry se encontró totalmente fascinado ante todo lo que había en el callejón Diagon entre tiendas y locales. Su fascinación fue la suficiente para desembolsar unos cuantos galones que sacó de su cuenta de Gringotts recientemente descubierta. Una vez que supo que era famoso, se le dijo muy por encima y pudo deducir por comentarios ajenos acerca de sus padres y el banco. Usualmente no podría sacar dinero sin la llave, pero una simple prueba de sangre por parte de los duendes, y su desconocimiento del mundo mágico, le proporcionó a los duendes la evidencia necesaria para una copia de la llave. Con eso hecho, Harry se dispuso a ir a algunas librerías que se veían relativamente poco transitadas para llamar la atención lo menos posible y conseguir lo necesario para empezar a aprender lo básico del mundo al que ahora pertenecía. Libros como Historia de la magia moderna, libro por el Ministerio de Magia, Maldiciones y contramaldiciones, embruja a tus amigos y sorprende a tus enemigos con las últimas venganzas. Libro escrito por Vindictus Viridien, un exdirector del colegio Hogwarts, Historia de Hogwarts. Por la aparentemente famosa Batilda Bagshot. Historia de la magia. Por la misma autora. Cocina como un Muggle. Ese libro lo compró Harry por dos razones: uno, quería cocinar mejor, y dos, le causó gracia el apellido del autor, cuyo nombre es Mordicusé. Compendio Legal 198. Libro de leyes del Ministerio de Magia británico. Cómo burlar las artes oscuras. Un libro de defensa personal por el Ministerio de Magia, al igual que los siguientes dos libros. Defensa de artes oscuras, conceptos básicos para principiantes. Defensa práctica contra las artes oscuras. El elaborador de pociones práctico. El título lo dice todo. El libro de encantamientos y hechizos. Libro básico de hechizos comunes por Samuel Hurneaux. El libro de los hechizos. Lo mismo, pero por Miranda Gashhope. Y otros que se explican por sí mismos, todos por el Ministerio de Magia. Evaluación de la educación mágica en Europa. Estudios mágicos. Grandes eventos mágicos del siglo XX. Grandes magos del siglo XX. Guía de transformación para principiantes, enciclopedia de ingredientes. Hechizos de autodefensa. Importantes descubrimientos en la magia moderna. Magia defensiva práctica y cómo utilizarla contra las artes oscuras. Magia disparatada para magos estrambóticos. Notables nombres de la magia de nuestro tiempo, perspectiva moral mágica. Abracadabra, hechizos escalofriantes de la A a la Z y el más importante hasta ahora para el encantamientos y embrujos antiguos caídos en el olvido. Un libro escrito por E. Limus, cuya importancia viene de que todo lo escrito ahí es increíblemente antiguo y casi olvidado, algo que pocos conocerían. Y finalmente, con la misma importancia, un libro que agarró apenas se enteró de que había gente que podía leer mentes. Encantamiento de protección de tu mente, una guía práctica para contrarrestar la legeremancia. Escrito por Francisques Fieldbake. Todos esos libros guardados en una mochila con encantamientos extensibles ligeros, mochila comprada en una tienda de objetos Muggle. Junto con los libros, Harry compró varios kits de materiales, todo para la aplicación práctica de los conocimientos de aquellos libros, para los que estudiaban desde casa. El nuevo reptiliano amigo de Harry lo guió a una última tienda, que al parecer se llamaba Borgin and Burkes, diciéndole que ella no podía ser vista ahí por algo que explicaría luego, pero que ahí solicitara una varita y que no temiera desembolsar una buena cantidad de dinero, ya que aseguraba que valdría la pena. Harry finalmente entró a lo que podría describir como la tienda más escalofriante que había visitado ese día, y con pocas ganas de estar ahí por mucho tiempo se acercó al único empleado de aquella tienda, para luego hablar intentando sonar lo más tranquilo posible. Busco una varita.
Al escuchar la voz, el dueño del lugar se sobresaltó pues no la reconocía. Y se supone que nadie debía saber que vendían varitas de manera ilícita, pues estas no estaban registradas por el ministerio y por ende carecían de un rastreador. El tendero buscó la voz hasta encontrar a quien menos esperaba ver en un lugar así. Al salvador del mundo mágico. Harry Potter. No esperaba ver a nuestro salvador en una tienda como esta, eso podría dañar tu reputación, ¿sabes? Harry ante eso lo miró fríamente, como si aquello le fuera indiferente y solamente aclaró, nadie tiene por qué enterarse, mencionó con una voz tranquila el joven mago, que a pesar de saber que tener una varita de esta tienda, y aún más antes de los 11 años era completamente ilegal, decidió ignorar eso con el simple precepto de que siempre se le ocultó la magia, y ahora que la conocía y podía aprender de ella nadie le quitaría ese derecho que por nacimiento se le heredó. El tendero se sorprendió, ya que no se esperaba que de todas las personas en el mundo mágico Harry Potter sería quien haría algo ilegal, sin embargo, viendo el beneficio en tenerlo de cliente decidió aceptar. Sígueme, 30 minutos después. Harry había estado probando diversas ramas, de las cuales ninguna parecía ser la indicada, pues estas reaccionaban de manera desfavorable, usualmente dañando la estructura del local que de por sí parecía querer colapsar, hasta que finalmente la última de ellas, más específicamente la última caja de varitas del local, contenía su varita idónea. Era una varita hecha de madera de acacia y con núcleo de pluma de fénix, rígida y de 29 centímetros de largo. Era una combinación relativamente rara por diversos motivos. La madera de por sí ya era muy inusual, que crea varitas difíciles que, a menudo, se niegan a producir magia para cualquier persona que no sea su dueño, siendo estas realmente leales hacia con su portador, pero, a su vez también retienen sus mejores efectos de todos menos de los más dotados. Por otro lado, el núcleo era, en propias palabras del dueño de la tienda, el de mayor calidad que poseían, ya que la pluma de fénix que contenía era del mejor espécimen que consiguieron y es de por sí un núcleo con la capacidad de aprender todo tipo de magia difícil, pero su lealtad era duramente ganada a través del tiempo, usualmente con la demostración de habilidad. Harry, al escuchar de voz del vendedor la descripción de su nueva varita, se sintió realmente satisfecho. Esa varita era idónea para lo que quería en ese momento, una varita con potencial que él podría explotar en el tiempo que le faltaba antes de cumplir los 11 años y adquirir su propio poder mientras el de su varita crecía junto con él. El tendero, viendo la sonrisa de satisfacción en las facciones del joven mago, se alegró bastante. Era probable que ese día había conseguido a un gran cliente y luego de unos segundos decidió por fin pronunciar palabra. Verás, esa varita que ahora sostienes entre tus dedos, es por mucho la más valiosa de todas esta tienda. Ha estado aquí desde hace varios años sin encontrar un propietario. La varita además viene con la adición de no estar registrada por el Ministerio de Magia, por lo que su rastreador está anulado y la única forma en la que se podría saber que se usó con ella sería analizándola con un encantamiento. Su precio por ende es más elevado que el de una varita convencional, usualmente de 20 galeones. Pero por ser tú, dejémoslo en 10 galeones, explicó el tendero para aún más satisfacción del joven mago. Al saber que no tendría que preocuparse por usar magia fuera del colegio, por ende pagó sin preocuparse realmente del precio, sabiendo que este iba a ser mayor que el de una varita común, y que si el tendero lo bajó ligeramente era con la esperanza de que él comprara en ese lugar más seguido, cosa que por supuesto estuvo dispuesto a hacer. Fin de escena retrospectiva. Harry caminó fuera de la librería luego de adquirir de nueva cuenta un libro de ella, y de paso comprar en otra algunos ingredientes para pociones, recordando a su vez que dentro de poco cumpliría 11 años, y por ende recibiría en poco tiempo su carta al colegio. Por lo mismo debería llegar algún profesor para presentarle el mundo mágico y comprar sus útiles escolares. Él por ese mismo motivo se esmeró el doble de lo habitual en aprender todo lo que podía antes de entrar al curso, puesto que si entraba con un nivel alto le costaría todo menos trabajo, y tendría más tiempo adicional para dedicarle a la práctica de más magia por separado. Durante esos años Harry podía decir que había aprendido bastante, pero era de su desconocimiento su nivel actual, aunque podía decir sin temor a equivocarse que entraría siendo más capaz que el resto de sus futuros compañeros de clase, pero lamentablemente, desconocía el tamaño de dicha diferencia. Desconocido para Harry es que este ya conocía más maldiciones, conjuros, hechizos, contrahechizos y demás habilidades que muchos de los cuartos y algunos quintos años del colegio Hogwarts. Harry ya había terminado todos los libros que originalmente compró, consiguiendo aprender y dominar la mayoría de técnicas que venían en ellos. Harry más que nada destacaba en 3 áreas: maldiciones, transformaciones y encantamientos. Esas 3 áreas fueron las más estudiadas por el joven mago en ese tiempo, cada una a distintos niveles y por diversos motivos.
Los encantamientos fueron de los 3 el área que menos repasó, pero aún así lo hizo más que el resto de asignaturas. Fue la materia más versátil de las 3, ya que podía ser usado como método de defensa, ataque y como método para facilitar diversas actividades. De todo lo que Harry aprendió al respecto, le tomó bastante cariño a los encantamientos aturdidores, como Desmayus, y al encantamiento desarmador Expelliarmus. Las transformaciones fueron un arte bastante versátil a la hora de un combate, pues su utilidad solo era determinada por la imaginación y la habilidad. Por último, las maldiciones y maleficios fueron lo que más practicó y estudió, por el simple motivo que si quería paz en su casa debía ser fuerte para poder defenderse, y de paso, ¿por qué no?, obtener unos cuantos beneficios. Más que nada Harry se había vuelto en un hábil usuario de la maldición rompehuesos, la cual disfrutaba de aplicar en sus parientes cuando salía de ellos un comentario ofensivo, o a veces ampliamente despectivo. A su vez también disfruto del maleficio expulsó, y el flagrante, siendo este último ampliamente usado por él para molestar, al no permitirles a sus tíos tocar ciertos objetos volviéndolos increíblemente calientes al contacto. Aprendió todo eso y muchos otros conjuros algo oscuros, pero ni cerca de los 3 peores que había decidido aprender de primera cuenta por mera curiosidad que pasó rápidamente a fascinación por su poder, Cruciatus, Imperius y Evade Kedavra. Las 3 maldiciones imperdonables, y uno podría preguntarse, ¿cómo alguien de su edad era capaz de utilizarlas? Para saberlo se debería repasar acerca de los estudios del joven Potter. Harry aprendió de su existencia durante sus estudios sobre defensa contra las artes oscuras. Harry se sintió atraído por muchas de las artes de las que se supone solo debería aprender a defenderse, todo por el poder y capacidades de las mismas. Así decidió estudiar su uso, ya que en sus palabras solo era un tipo de magia más que debería ser comprendida y que de paso podría facilitar la defensa contra las mismas, ya que al ya conocerlas de antemano sería una tarea más fácil repelerlas, y las mismas artes oscuras no le provocaban ningún temor, al fin y al cabo. El miedo viene de la ignorancia. Durante todo ese tiempo Harry se dio cuenta de lo más importante para lanzar una imperdonable: la intención. Para lanzar una maldición tan oscura no basta con poder, conocimiento o habilidad, lo más importante es la intención. Con cada una debes dejar que la intención te guíe sin ninguna vacilación, guiándose por el profundo sentimiento que trae cada maldición, como el Evade Kedavra, que para su función se debe tener el más profundo deseo de desvivir. Harry averiguó esto mientras leía un libro acerca de las artes oscuras más comunes en Reino Unido. En dicho libro venía un compendio entero de información acerca de las 3 maldiciones imperdonables, información usada por Harry para emplearlas, siendo la primera que utilizó el maleficio torturador Cruciatus. Harry aún recuerda ese día. Escena retrospectiva. 31 de diciembre de 1988. Harry se la había pasado los últimos 5 meses estudiando por completo los libros que adquirió, a la vez que practicaba lo aprendido en los mismos. Para Harry fue sin duda alguna una tarea verdaderamente monumental, todo debido al escaso tiempo del que disponía para dicho fin, y por eso mismo no podía decir que había dominado por completo todo lo que aquellos libros le podían ofrecer, pero sí podía darse cuenta que para el tiempo que pudo invertir en ese aprendizaje ya era alguien medianamente competente. A Harry se le dificultó como pocas cosas el estudio de la magia, no porque fuera un tema complejo o complicado para él, sino más bien porque tenía que estudiar todos los temas sin levantar sospechas que leía algo que no tenía que ver con la escuela. Esa fue la parte más sencilla, ya que se dedicó a leer mientras cuidaba a Asmodeus, la serpiente cuyo nombre Harry le colocó basado en un demonio de la Biblia, nombre con el que sorprendentemente Dudley estuvo de acuerdo. Durante el tiempo que Harry lo cuidaba, se dedicaba en su mayor parte a leer. Era una forma fácil de pasar desapercibido, además de que sus parientes ya conocían su afición por la lectura, por lo que no se les hizo raro que leyera bastante, y siendo además uno de los pocos pasatiempos que le permitían, ya que en sus palabras mientras leía no los molestaba. La parte difícil fue la práctica. Harry tuvo que aprender a disimular en la mayor medida de lo posible el que estaba practicando magia, y era difícil pasar desapercibido cuando levitaba objetos o transformaba muebles, todo esto ya que le podría traer problemas si enojaba a sus tíos antes de aprender lo necesario. Sin embargo, ese día sería la mayor satisfacción que ha tenido. Ese día por fin estaba listo. Harry acababa de llegar de la escuela luego de un día relativamente tranquilo, pues la única razón para ir ese día fue un convivio obligatorio para celebrar el fin del año, y por ende regresaban más temprano. Ese día Harry traía consigo su varita escondida entre su manga derecha debido a que al llegar le dieron permiso de salir. Por lo mismo aprovecharía para ir al callejón Diagon a comprar unos ingredientes para trabajar con la poción multijugos. Sin embargo, ese día Dudley tenía ganas de molestarlo al llegar a casa. Tristemente para él esta vez no lo iba a conseguir.
Al llegar adentro de la siempre ordenada vivienda, Dudley decidió que sería bueno continuar con la vieja tradición de golpear a Harry en la nariz para romper sus lentes, siendo esa su actividad favorita, pero desgraciadamente para el Harry ya se esperaba eso, al fin y al cabo, siempre lo hacía. Pero no esta vez. Dudley trató de repetir aquella acción que tantas veces realizó en contra de su primo, pero en cuanto su brazo se extendió en su dirección vio a Harry sacar lo que parecía ser una rama, y solo escuchó una palabra. Expulsó. La voz de Harry mencionó de manera tranquila cuando hizo un ademán con su varita. Dudley no tuvo tiempo ni para intentar reírse de la rama de su primo, cuando éste salió disparado hacia una pared tumbando en el proceso varios adornos de la repisa, a la vez que Dudley casi sentía como su hombro salía de su lugar. Debido al fuerte ruido provocado por el impacto del niño y el grito de este, Petunia y Vernon bajaron corriendo las escaleras, y pensando que podría ser un asaltante debido al fuerte impacto, Vernon venía con una escopeta en la mano. Apenas bajar, su tía y tío se enojaron al ver que se trataba de Harry y pensaron que era una simple pelea. Por lo mismo, Petunia trató de jalar del cabello, sin embargo, con la misma voz de antes Harry agregaría: "Incarceroos", y al mismo tiempo que las palabras fueron dichas, la tía Petunia cayó como costal de papas al piso. Petunia parecía estar amarrada por una serie de cuerdas que la apretaban fuertemente. Vernon de inmediato reconoció la magia ahí, pues ese tipo de acciones no eran normales, y con fin de asustar al niño y que deshiciera las cuerdas apuntó con la escopeta. "Revierte eso, fenómeno, no te daré más advertencias", mencionó Vernon de manera furiosa, a tal grado que Harry realmente pensó que se atrevería a disparar, cosa que sería bastante acertada, de no ser porque ellos sabían que los magos algún día los buscarían. Harry vio a su tío con una mirada burlona, con la varita aún alzada en su mano, y decidió demostrar quién era el superior. "Flagrante", mencionó Harry con una voz que cambió de tranquila a burlesca y arrogante cuando la escopeta de su tío cayó al suelo por empezar a quemarse por simplemente sostenerla. Al ver esto, Harry solo hizo un ademán con la varita pronunciando algo en voz baja que Vernon no alcanzó a escuchar. "Ego confractus", dijo, y una luz de color rojo oscuro salió de su varita, impactando en el pecho de Vernon, el cual sintió como 3 costillas suyas se quebraron al instante mismo que cayó al suelo. Vernon, adolorido, trató de ponerse de pie, solo para volver a caer cuando se vio incapaz de separar sus piernas, sabiendo que el responsable era el niño frente de sí. "Tu maldito fenómeno, te abrimos nuestras puertas y así nos pagas", ladró Vernon con furia en su voz hacia el niño, que lo seguía mirando altaneramente, la misma mirada que recibió siempre de las 3 personas aquí presentes, y, sin embargo, ahora él era el superior. El día que Harry aprendió del poder de la intención, supo que eso era lo principal para el poder de los hechizos dependiendo de su uso, en este caso hacerles daño como venganza, y esa era claramente su intención. Harry, luego de 4 segundos viendo a su tío, se movió a un lado ligeramente cuando Dudley intentó cargar contra de él, recibiendo un hechizo en su pecho de color azul que lo mandó de inmediato a la inconsciencia. Harry de inmediato movió de nuevo la varita en dirección a la escopeta, que cambió de forma a una serpiente hecha de metal, a la que inmediatamente con un siseo mandó a amarrar el cuello de Dudley en señal de amenaza hacia de su tío, quien de inmediato se mostró asustado, y antes de poder decir algo Harry hablaría. "Sería tan sencillo, ¿sabes?", habló Harry para confusión de su tío antes de continuar. "Tan fácil sería simplemente desquitarme con él, arrebatando su vida aquí mismo enfrente de tus ojos". Habló al mismo tiempo que el terror inundó los ojos de sus 2 parientes aún conscientes. Sin embargo, habló mientras sus tíos prestaban atención. "Bueno, no es que tuvieran de otra. No lo haré si me ayudan a realizar un experimento", habló mientras ellos asentían rápidamente. "Para lo siguiente deberán aguantar las ganas de gritar, o el ir a con San Pedro, sencillo, ¿no?", mencionó con una sonrisa burlona para temor de sus parientes, a lo que Harry simplemente mencionó una palabra que quedaría marcada en los corazones de sus parientes por el resto de sus vidas. Fin de escena retrospectiva. Harry recordaba todo con una sonrisa. Esa había sido una táctica realmente cruel, y ese mismo día aprendió a usar correctamente la maldición Cruciatus, y desde entonces no hizo nada más que aumentar su poder y amenazar a sus tíos más, tomando en cuenta que aquella escopeta fue transformada en un collar que hierro a modo de colgante, mismo que Dudley usaba siempre y que en caso de él quererlo lo estrangularía. Harry volvió tranquilamente a su habitación, que antes fue de Dudley, para dejar sus nuevos libros e ingredientes para empezar con sus siguientes estudios. Al fin y al cabo, solo faltaba un año para Hogwarts. Fin del capítulo. Comentarios y análisis literario. Bien, primero iniciamos con mis comentarios. Me gustó mucho este fanfic y creo que de hecho maneja espléndidamente varias cosas que muchos otros no. Ejemplo,
que Harry podría hacerle daño a sus familiares por todos los años de maltrato, cosa que a mí me parece que es muy acertado y correcto, ya que Harry, al ser un mago, obviamente podría en algún momento haber estallado contra sus familiares y usar la magia para defenderse o hacerlos sufrir. No pasó así, solo pasó en una ocasión cuando le infló a un familiar de Vernon, y fue inclusive magia accidental. Sin embargo, aquí lo manejan muy bien. La parte en la que Harry va al callejón Diagon me pareció un poco intrigante, ya que ahí se dice que él hizo inversiones en Working Balls, pero eso es una librería ilegal. Por lo tanto, el Ministerio de Magia no haría algo en su contra. Creo que eso es una contradicción. Punto 2. Me dejó maravillado cómo el autor utilizó un paralelismo como el de Severus Snape. Tal vez muchos no lo notaron, pero lo que hizo el autor al decir que Harry dominaba más maldiciones y maleficios que un tercer año fue compararlo con Severus. Severus en Harry Potter, de hecho, se dice lo mismo, él dominaba en ese momento eso, así que tal vez lo que quiere decir el autor es que Harry muy pronto será como Severus, o será que Harry está en un nivel como el de Severus, porque podría ser que sí, que Harry simplemente vaya avanzando en materias mágicas. Es lo que se me ocurre. Por otro lado, también me gustó mucho porque me pareció muy realista como Harry usa la maldición imperdonable cuando ataca a su familia, no por el hecho de usarla, sino porque el hecho de que Harry es muy realista, que quiera venganza, y yo amo el realismo. Es muy realista que él no sienta nada hacia sus familiares, que lo han maltratado, que ni siquiera se pueden considerar familiares. Y por último, me parece a mí, pero me gustó en cierta medida el uso de flashback, porque los flashbacks permitieron que se exploraran ciertas cosas que no se podrían explorar de manera que no fuera lineal. Es decir, tener que explicar cada momento esto, lo otro. Sin embargo, a través del uso de flashback, lo que hizo Mendo fue llenar un poco de misterio, que la gente se mantenga en así y diga qué pasó aquí, y a su vez no hacer tan tedioso eso. En general me gustó mucho el capítulo. Muy bien, ahora vamos con mi análisis literario. Creo que la magia es el tema central del texto, y debido a que se mencionan varios tipos de magia, de hechizos, maldiciones, transformaciones, etc., estos elementos mágicos son parte integral del mundo de Harry Potter. La magia se utiliza tanto para la defensa como para la venganza, y como dice el mismo Harry, cuestiones diarias, lo cual creo que se debe al hecho de que se quiere explorar que Harry no conoce nada del mundo mágico y lo está aprendiendo. El desarrollo del personaje de Harry como estudiante y practicante de magia, a medida que avanza el texto,
hace que, bueno, ¿cómo describirlo? Bueno, indicaría cierto crecimiento en Harry. Es decir, al explicar que Harry está trabajando solo, implica que ha habido un crecimiento. E incluso en la mención que juega, como dije en mi comentario, con Severus Snape diciendo una descripción parecida a la suya. Los conflictos internos y externos. Si se fijan, el capítulo sugiere conflicto tanto interno como externo. Harry parece luchar con sus propios deseos y su capacidad para usar maldiciones oscuras. Por otro lado, se enfrenta a la hostilidad de sus parientes, quienes intentan tratarlo mal físicamente. No voy a decir como tal lo que es. El texto utiliza descripciones vívidas para pintar imágenes en la mente del lector. Por ejemplo, se describe la transformación de una escopeta en una serpiente de metal y la forma en la que los personajes realizan magia. Al mismo tiempo siendo muy detallado en cosas como el Callejón Diagon, cuando muchos otros autores solamente dirían el Callejón Diagon. El texto se presenta desde la perspectiva de Harry, lo que permite al lector conocer sus pensamientos, emociones y motivaciones de manera más profunda. Esto crea una conexión más profunda con el personaje desde el principio, al hacer una narración en primera persona. El mensaje subyacente, aunque no se explica en este fragmento de la historia, suele abordar temas más amplios como la lucha entre el bien y el mal, el poder de la el poder de la magia y la importancia de hacerlo. Y bueno, y la importancia de un equilibrio entre ellos, ya que al parecer Harry, más que un personaje oscuro, en este fragmento es uno gris. Tal vez más adelante no lo sea. La verdad creo que esta historia tiene mucho potencial y da un nuevo aire a los fanfics de Harry Potter, en mi humilde opinión.